Queridos amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Queremos realizar unas ciertas reflexiones respecto a los momentos actuales por los que está atravesando nuestro país, tanto en lo económico, en lo político y en lo social. Efectivamente, reflexiones que nos llevan a pensar si las decisiones tomadas son las correctas o no, si es que en el anterior gobierno se tomaron medidas drásticas que perjudiquen a la clase media y clase baja económicamente, o jamás se dio un paquetazo, jamás se tomaron medidas que afecten el bolsillo de los que menos tienen, y pues de esa manera a toda conciencia podemos cada uno de nosotros pensar que efectivamente aquello no sucedió, que jamás hubo un paquetazo, que por el contrario, más de 2 millones de personas salieron de la pobreza, que la clase media creció y que en definitiva nuestro país era considerado como el milagro ecuatoriano o el jaguar de Latinoamérica, justamente por los logros que se alcanzaban, priorizando la parte social, pero sin descuidar todo lo que tenga que ver con proteger la economía, proteger la dolarización, evitando justamente el hecho de que salgan esos capitales, porque en un país como el nuestro, que no tiene moneda propia, pues es lo más lógico cuidar aquello, cuidar ese dinero, y de esa forma lo que se hizo fue poner un porcentaje para la salida de divisas, situación que actualmente no existe y lo cual ha hecho pues que en estos meses millones de dólares salgan de nuestro país poniendo en riesgo la dolarización, porque insisto, al no tener moneda propia debemos cuidar esos dólares y evitar su fuga, situación que no ha ocurrido. De esa manera también vemos con mucha tristeza que a quienes llamamos nuestros héroes, los médicos, enfermeros, etcétera, sean despedidos, ¿sí? Que los profesores sean despedidos, que muchas personas del sector público que contaban antes con su sueldo mensual, pues ya no lo van a tener, justamente por estas políticas neoliberales que lo que hacen es incrementar la pobreza, precarizar los asuntos laborales como los que se están aprobando y se aprobaron ya en la Asamblea. Y de esa manera, pues como decimos, efectivamente hemos retrocedido. Con orgullo antes veíamos cómo nuestro país cada día se hacía una obra nueva, sea esta una escuela del milenio, sea una carretera, sea un puente, sea un hospital. Situaciones que hoy no vemos que existen. Son 3 años que lo único que se ha hecho es culpar al anterior gobierno, y lo único que se ha hecho aparte de aquello es cambiar los logos. Pero les digo, queridos amigos, ¿qué obras se han hecho? ¿Qué hospitales? ¿Qué carreteras? ¿Qué puentes? ¿Qué hidroeléctricas? ¿Qué aeropuerto? ¿Qué puerto se ha construido en este gobierno neoliberal? Ninguno. Llamamos a la reflexión para que en el 2021, al poder realizar las elecciones, sepamos bien y tener identificados quiénes nos han llevado a esta crisis, que lastimosamente también por esta pandemia, que no era prevista, ha incrementado también ese riesgo. Pero debemos estar siempre conscientes que incluso en esta consulta mañosa, todos se unieron, pero absolutamente todos. FE, PRE, MPD, Izquierda Democrática, Social Cristianos, Madera de Guerrero, Suma, Creo, etcétera, 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 en contra del único que se atrevió a decir no a la consulta mañosa, porque los resultados de ello serían las lágrimas de sangre que hoy estamos viviendo. Entonces, Correa no es Moreno, Correa es Correa. Y todos los seguidores tienen plenamente identificados quiénes nos llevaron a esta crisis, quiénes siguieron el libreto del Fondo Monetario Internacional, quienes precarizan la relación laboral y quienes económicamente nos están acribillando. Entonces, queridos amigos, a pensar siempre bien, el 2021 es una gran oportunidad para retomar la senda de lo social, la senda de lo económico, la senda de la alegría, digo también, porque qué orgullos es en sus momentos sentirse ecuatoriano. Pensar antes
que no habían los paros, las huelgas, que vemos en estos 3 años que ha sido casi una constante, justamente por el descontento. Las últimas fueron en octubre del 2019, hoy estos días por justamente el recorte al presupuesto universitario que perjudica. También las jóvenes están en las calles. Entonces todos debemos unirnos para que las conquistas no sean menoscabadas, pero por sobre todas las cosas, para recuperar esa senda que muy bien se lo hizo en 10 años y que en estos 3 años han destruido y nos han hecho retroceder 30 años más. Así es que, queridos amigos, en nuestras manos está investigar, leer, estudiar y efectivamente ver las mejores opciones. Pero como siempre lo he dicho, que se priorice al ser humano por sobre el capital. Los dos son importantes, pero una vida no tiene precio. Gusto saludarles, queridos amigos.